El día de hoy me encuentro con Carolina Reina, nutricionista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además también magíster por la UPC y por FUNIVER. Ella hace algún tiempo ejerció docencia y actualmente atiende en una consultoría privada y para la Fundación de Ajinomoto. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Grace, ¿cómo estás? Es un gusto para mí poder resolver las preguntas que vamos a hablar ahora. Gracias. El tema a tratar es sobre la importancia de la alimentación en los jóvenes universitarios. Últimamente se está viendo un déficit alimenticio en los jóvenes y bueno, más que nada esta entrevista es para subsanar algunas dudas. Bueno, la nutrición en esta etapa de la vida, que es la etapa universitaria, es muy importante, ¿no? Porque el universitario tiene gastos tanto físico como intelectual. Entonces, por lo tanto, sus requerimientos crecen, aumentan, tanto en calidad como en cantidad de los alimentos, ¿no? Me refiero a cantidad porque aumentan sus requerimientos calóricos y me refiero a calidad porque aumenta los requerimientos tanto en micronutrientes como también en macronutrientes, ¿no? Dentro de los micronutrientes están pues el magnesio, ¿no? Y las diferentes vitaminas que se requieren para poder realizar las funciones intelectuales que ellos realizan diariamente, ¿no? Es muy importante la nutrición en esta etapa de la vida. Mira, existen múltiples estudios acerca de la relación que existe entre la buena nutrición y el rendimiento académico, ¿no? Existen múltiples estudios tanto con la cantidad de hierro que hay en su dieta, ¿no? Como con la cantidad calórica que ellos ingieren. En estudiantes universitarios cuya alimentación es deficiente en hierro, se ve que no tienen buenas notas al finalizar el ciclo universitario, ¿no? Y en otros estudios indican que cuando no hay las calorías suficientes, durante el día el estudiante universitario no tiene energía para poder tanto escuchar las clases como para participar y para rendir desde la mañana hasta la noche que tienen las clases, ¿no? Entonces ahí vuelvo a repetir que es muy importante tanto la cantidad de los alimentos como la calidad, ¿no? Calorías y micronutrientes. Claro. Entonces la clave sería la educación alimentaria, ¿no? En los estudiantes universitarios. Entonces, cuando ya los universitarios tienen conciencia de que es importantísimo tomar desayuno todos los días, levantarse un poquitito más temprano, ¿no? Y ir a la universidad con desayuno. Cuando ya adquieran esa conciencia, esa educación alimentaria, entonces va a ser mucho más fácil establecer un horario de comidas, establecer una cantidad y una calidad de comidas, ¿no? Que ellos deben ingerir. Sí. Bueno, mira, normalmente un joven universitario ya está en la etapa adulta, ¿no? Es un adulto que tiene gastos calóricos y gastos en micronutrientes más elevados, ¿no? Incluso hay algunos estudiantes que son deportistas también. Entonces, un promedio requiere 5 comidas al día. O sea, todos los pacientes, todas las personas requerimos de 5 comidas al día: desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y noche. Entonces, a nosotros le damos un régimen alimentario a un estudiante universitario de tal forma que ellos se adapten a sus horarios de clases, y sí lo pueden hacer, o sea, porque ellos tienen un break, ¿no? Entonces en ese break pueden tener algo, ¿no? Sus snacks, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un snack puede ser con frutas secas, ¿no? Frutas secas o galletas integrales, ¿no? O jugos, pero naturales, ¿no? Y sí, es muy factible que el estudiante de universidad tenga 5 comidas al día, ¿no? Y eso sería lo ideal. En nutrición hay muchos mitos. Generalmente las personas creen saber mucho de nutrición. Entonces ese es el problema que los nutricionistas tenemos a diario, ¿no?
Pero por otro lado, decir que el desayuno es la comida principal del día es real, es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos empezando un nuevo día. Entonces, el desayuno en todas las etapas de la vida, desde que la madre es gestante hasta el adulto mayor, el desayuno es la comida principal. Entonces, más aún en etapas en que hay un gasto energético, ¿no? Y hay un gran consumo de micronutrientes como es en el estudiante universitario. Entonces es muy necesario que el estudiante en etapa universitaria vaya a la universidad desayunando adecuadamente, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos estrategias en el estudiante universitario. Si bien es cierto, el tiempo es nuestro enemigo principal, ¿no? Pero nos planificamos, ¿no? Podemos consumir un jugo, por ejemplo, en la casa, y a la hora que llegamos, antes de iniciar las clases, podemos consumir un sándwich, ¿no? Muy sencillo, pero que también le está aportando calorías y micronutrientes, ¿no? Entonces sí, hay estrategias para que el estudiante universitario pueda tomar su desayuno y no empiece su actividad académica sin nada en el estómago, ¿no? Porque eso sí no es muy bueno, ¿no? Aparte, es importante la nutrición, no solamente el desayuno, sino es importante la nutrición a lo largo de todo el día, porque tiene que rendir a lo largo de todo el día el estudiante, ¿no? Sí. Mira, el requerimiento energético, el requerimiento calórico, está dado por el gasto calórico que tiene una persona. Entonces, si nosotros tenemos dos estudiantes universitarios, ¿no? Que sí hacen las mismas actividades académicas, pero que uno hace actividad física, actividad deportiva, y el otro no, entonces ahí hay una diferencia. El que hace actividad física tiene mayor requerimientos calóricos, ¿no? Y el otro menos. Entonces, ahí es donde se diferencia, ¿no? Pero sí es importante la base de la dieta. Se debe consumir 5 comidas al día, ¿no? Pero de acuerdo a la cantidad de calorías que gasta. Por lo tanto, el estudiante universitario que realiza un deporte necesita mucho más, ¿no? Tanto en cantidad como que también en calidad, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un universitario deportista, sus gastos calóricos son elevados, ¿no? Entonces, tenemos que poner más énfasis en lo que debe tomar un buen desayuno. Sí, debe tomar el desayuno completo en casa, porque a eso de las 10 de la mañana va a consumir una merienda, un break, ¿no? Un snack. Entonces, bueno, por ahí he armado una reflexión, ¿no? Según lo que he escuchado, no solamente de jóvenes, sino también de papás. Por ejemplo, la reflexión acerca de la vida, el bienestar y el cuerpo sano. Entonces, digo, bueno, ahora que mencionas lo del bienestar, nosotros los nutricionistas estamos trabajando con una nueva tendencia, ¿no? Es relacionar la nutrición, o sea, relacionar el consumo alimentario con las emociones, porque como vemos en la actualidad existe mucho estrés derivado de la competencia, derivado de una serie de factores ambientales. Entonces la nutrición es parte de una de las emociones placenteras que tiene el ser humano. Entonces, por un lado, la nutrición debe ver los requerimientos calóricos y demás nutrientes, como también debe ser cumplir el aspecto emocional, o sea, el estudiante universitario y el resto de las personas deben consumir los alimentos en condiciones emocionales de bienestar, ¿no? Porque es diferente, por ejemplo, consumir una manzana, ¿no? Con gusto, a consumir una manzana apurado, ¿no? Es muy diferente. Entonces sí se ha comprobado que el bienestar en la persona mejora el aprovechamiento de los macro y micronutrientes, ¿no? Entonces eso podría acotar, ¿no? Mira, ahora sí, en los estudiantes universitarios se da bastante lo que son los trastornos alimentarios, ¿no? Bueno, eso es como a consecuencia de las imágenes que hay, ¿no? De las imágenes idealizadas de lo que debe ser
una jovencita o un jovencito, ¿no? Entonces, los trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia y ahora la vigorexia, ¿no? Que se está dando también, y la ortorexia, que es otro trastorno alimentario, que ellos exigen consumir alimentos totalmente sanos y orgánicos y totalmente caros además, porque eso es muy difícil encontrar los alimentos que ellos prefieren. Entonces, estos trastornos alimentarios es un problema actual, sobre todo en los estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque hay múltiples factores, por ejemplo el tiempo, ¿no? El tiempo es que no tienen tiempo para comer porque tienen exámenes o tienen diferentes actividades. Eso es un factor, entre comillas, ¿no? Luego, también es el ambiente social en que viven, ¿no? O si una de sus compañeras es más delgadita, también quiere ser igual, ¿no? Y luego la falta de educación alimentaria. Entonces, este trastorno alimentario se tiene que enfocar como un problema. ¿Para qué? Para poder realizar acciones, para poder solucionar este problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal acción ahí? Es la educación alimentaria en el estudiante universitario. Que él tenga conciencia de que una nutrición es importantísimo, tanto para su físico, para la salud, para su bienestar y para rendir académicamente, ¿no? Y para, bueno, posteriormente ser un buen profesional, ¿no? Siguiendo ese mismo problema de trastorno, ¿no? A veces se ve reflejado más que nada por seguir a los modelos que hay en la TV, ¿no? O en la calle o en las revistas. Suele pasar de que los chicos ven una revista y dicen, ay, qué linda chica, yo quiero ser como ella, mira su cuerpo. Entonces ahí van generando más que nada la preferencia por querer tener una buena apariencia, un buen cuerpo y descuidar, ¿no? La alimentación y terminar teniendo una pésima alimentación. Entonces, más o menos en ese enfoque. Claro, sí, ¿no? Esa en realidad es la consecuencia de los trastornos alimentarios, ¿no? Hay trastornos alimentarios más puntuales, por ejemplo la vigorexia, ¿no? La vigorexia que es en el cual la persona quiere tener más músculo, se mira en el espejo y tiene una mala percepción. Continuando con los temas de la importancia de las proteínas, ¿no? Y la buena alimentación. Ahora que estamos hablando bastante de los jóvenes universitarios deportistas. Sí, en el deporte las proteínas son bastante importantes, juegan un rol importante en la nutrición sobre todo de la recuperación muscular, ¿no? Bueno, cuando los requerimientos calóricos y proteicos varían en los deportistas de acuerdo al deporte que realizan, ¿no? Por ejemplo, un nadador, por ejemplo, necesita muchas más calorías porque necesita mucha más energía, un nadador, ¿no? Un deportista que hace maratón también necesita más calorías porque necesita mucha más resistencia, ¿no? Un deportista que hace pesas, por ejemplo, necesita desarrollar más masa muscular. Entonces, en el desarrollo de la masa muscular intervienen las proteínas, ¿no? Entonces, para ese deportista se necesita mayor incremento de proteínas. Pero en forma global, en todos los deportistas subimos la cantidad de proteínas, subimos con respecto a la persona que no hace deportes. El deportista necesita más proteínas porque su requerimiento proteico es mayor. ¿Por qué? Porque sus músculos trabajan más y además que después de cada ejercicio hay un cierto tipo de daño muscular en los tejidos, entonces eso se tiene que recuperar, ¿no? Se tiene que recuperar con el consumo de proteínas y de otros nutrientes, ¿no? Y también la presencia de carbohidratos es muy importante porque los carbohidratos nos van a dar el glucógeno y el glucógeno es muy importante también para la resistencia y para la recuperación de tejidos en el estudiante deportista.
Entonces, Carolina, de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles son los nutrientes claves que deben consumir los jóvenes universitarios para un mejor rendimiento académico o deportista, ¿no? Ya. Los jóvenes universitarios, como te repito, tienen requerimientos calóricos y micronutrientes también elevados, ¿no? Y muy específicos. Pero los nutrientes claves son, por ejemplo, el omega 3, ¿no? El omega 3 porque juegan un rol importantísimo en el sistema nervioso central y además juegan un rol importante en el desarrollo neuronal, ¿no? Entonces ayuda al rendimiento intelectual en el estudiante universitario y por lo tanto va a ayudar pues a tener mejores notas, a su participación en las clases, en la concentración. Entonces consumir alimentos que contengan omega 3 es muy importante, ¿no? Y esos alimentos, los que contienen son, por ejemplo, el pescado, los pescados azules o negritos, justamente la parte negrita del pescado es lo que contiene el omega 3. Las anchoetas, el Perú es rico en pescados que contienen omega 3, por ejemplo, el bonito, la caballa, las anchovetas, ¿no? Y que además son bien accesibles, ¿no? Otros alimentos que contienen omega 3 son los frutos secos, ¿no? Por ejemplo, la nuez. La nuez, nosotros vemos que la nuez tiene la forma de un cerebro, ¿no? Claro. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que la naturaleza es tan sabia que nos indica la forma y el contenido que tiene. Tiene omega 3 que va a ser muy beneficioso para el rendimiento académico, ¿no? Y otros alimentos que contienen omega 3, por ejemplo, ahora la que está de moda es la chía. Y sí, contiene omega 3 y es buena porque además tiene fibra, ¿no? Y tiene otros nutrientes como la vitamina B, el zinc. Entonces la chía también es una buena opción. La linaza, ¿no? El aceite de oliva, que también el estudiante universitario tiene que acostumbrarse a consumir los alimentos que contienen omega 3 porque sí les va a hacer mucho bien. Otro nutriente es el hierro. Existen múltiples estudios que indican la relación directa que hay entre el consumo de hierro y el rendimiento académico, ¿no? Sí hay muchos estudios tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Entonces, una alimentación con contenido de hierro en forma adecuada, por ejemplo, en alimentos como la lenteja, ¿no? Que contiene un hierro vegetal, ¿no? O en alimentos como la sangrecita, ¿no? Que es accesible y además ahora es fácil de preparar, ¿no? O el hígado de res, por ejemplo. Entonces, el hierro es importante, ¿no? Y luego tenemos el zinc, porque el estudiante universitario tiene cambios hormonales y también tiene cambios de requerimientos físicos y cognitivos. Entonces, el zinc juega un papel importante. Luego el potasio, también el magnesio y el calcio, ¿no? Esos nutrientes son clave en la alimentación del estudiante universitario. Y sí, realizar una dieta que contenga esos alimentos, ¿no? Claro que sí. Más bien, te acabo de escuchar ahorita que mencionaste a la chía y yo he escuchado y he leído algunos reportes acerca de que a veces el consumo hace que genere un efecto rebote, ¿puede ser? Claro, como todos los nutrientes, como todos los alimentos, debemos tener cuidado con el exceso. La chía es un alimento muy bueno, es bueno, pero sí en sus cantidades adecuadas, ¿no? Si nosotros consumimos una cucharada de chía al día es excelente, ¿no? O sea, hay estudios que han logrado disminuir los niveles de colesterol en pacientes con hiperlipidemias, ¿no? También ayuda para bajar de peso. En el tratamiento del obeso nosotros damos chía, ¿no? Por la fibra que tiene y además tiene el omega, pero sí tenemos mucho cuidado en las cantidades. Ahora, si nosotros damos cantidades elevadas de chía, tampoco no es muy bueno, ¿no? Pero el efecto rebote se refiere a que cuando bajan de peso, luego a un tiempo va a volver a tener el peso, ¿no? Más alto. Pero con la chía no pasa eso porque es un alimento. Generalmente los efectos rebotes se dan con sustancias sintéticas, ¿no?
Entonces, no, pero sí puedo recalcar que se tiene que se tiene que consumir en una cantidad adecuada, no en exceso, ¿no? Sí es buena la chía. Por supuesto, los batidos son sustancias sintéticas porque han pasado por un proceso, ¿no? Un proceso. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Hay pero batidos buenos, se trae como dependencia del batido. Claro, hay bueno, el problema con los batidos es que intentan reemplazar a la alimentación natural. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Nosotros, las personas, hemos sido creadas para consumir alimentos naturales. Nuestro organismo está preparado para producir enzimas, para desglosar alimentos, para digerir, para deglutir ciertas consistencias y texturas. Entonces, un batido no puede reemplazar a una comida natural, porque en el batido, por ejemplo, no estamos realizando el proceso de la masticación, el proceso de la digestión, incluso el metabolismo es diferente. Entonces, lo más recomendable es consumir una alimentación natural, ¿no? Y que es lo más agradable realmente, ¿no? Porque la comida es uno de los mejores placeres de la vida, ¿no? Entonces, si uno quiere bajar de peso... Ya. Entonces, Carolina, de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles son los nutrientes claves que deben consumir los jóvenes universitarios para un mejor rendimiento académico o deportista, ¿no? Ya. Los jóvenes universitarios, como te repito, tienen requerimientos calóricos y micronutrientes también elevados, ¿no? Y muy específicos. Pero los nutrientes claves son, por ejemplo, el omega 3, ¿no? El omega 3 porque juegan un rol importantísimo en el sistema nervioso central y además juegan un rol importante en el desarrollo neuronal, ¿no? Entonces ayuda al rendimiento intelectual en el estudiante universitario y por lo tanto va a ayudar pues a tener mejores notas, a su participación en las clases, en la concentración. Entonces, consumir alimentos que contengan omega 3 es muy importante, ¿no? Y esos alimentos, los que contienen son, por ejemplo, el pescado, los pescados azules o negritos, justamente la parte negrita del pescado es lo que contiene el omega 3. Las anchoetas, el Perú es rico en pescados que contienen omega 3, por ejemplo, el bonito, la caballa, las anchovetas, ¿no? Y que además son bien accesibles, ¿no? Otros alimentos que contienen omega 3 son los frutos secos, ¿no? Por ejemplo, la nuez. La nuez, nosotros vemos que la nuez tiene la forma de un cerebro, ¿no? Claro. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que la naturaleza es tan sabia que nos indica la forma y el contenido que tiene. Tiene omega 3 que va a ser muy beneficioso para el rendimiento académico, ¿no? Y otros alimentos que contienen omega 3, por ejemplo, ahora la que está de moda es la chía. Y sí, contiene omega 3 y es buena porque además tiene fibra, ¿no? Y tiene otros nutrientes como la vitamina B, el zinc. Entonces la chía también es una buena opción. La linaza, ¿no? El aceite de oliva, que también el estudiante universitario tiene que acostumbrarse a consumir los alimentos que contienen omega 3 porque sí les va a hacer mucho bien. Otro nutriente es el hierro. Existen múltiples estudios que indican la relación directa que hay entre el consumo de hierro y el rendimiento académico, ¿no? Sí hay muchos estudios tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Entonces, una alimentación con contenido de hierro en forma adecuada, por ejemplo, en alimentos como la lenteja, ¿no? Que contiene un hierro vegetal, ¿no? O en alimentos como la sangrecita, ¿no? Que es accesible y además ahora es fácil de preparar, ¿no? O el hígado de res, por ejemplo. Entonces, el hierro es importante, ¿no? Y luego tenemos el zinc, porque el estudiante universitario tiene cambios hormonales y también tiene cambios, aumento de requerimientos
de requerimientos físicos y cognitivos. Entonces, el zinc juega un papel importante. Luego el potasio, también el magnesio y el calcio, ¿no? Esos nutrientes son clave en la alimentación del estudiante universitario. Y sí, realizar una dieta que contenga esos alimentos, ¿no? Claro que sí. Más bien, te acabo de escuchar ahorita que mencionaste a la chía y yo he escuchado y he leído algunos reportes acerca de que a veces el consumo hace que genere un efecto rebote, ¿puede ser? Claro, como todos los nutrientes, como todos los alimentos, debemos tener cuidado con el exceso. La chía es un alimento muy bueno, es bueno, pero sí en sus cantidades adecuadas, ¿no? Si nosotros consumimos una cucharada de chía al día, es excelente, ¿no? O sea, hay estudios que han logrado disminuir los niveles de colesterol en pacientes con hiperlipidemias, ¿no? También ayuda para bajar de peso. En el tratamiento del obeso nosotros damos chía, ¿no? Por la fibra que tiene, y además tiene el omega, pero sí tenemos mucho cuidado en las cantidades. Ahora, si nosotros damos cantidades elevadas de chía, tampoco no es muy bueno, ¿no? Pero el efecto rebote se refiere a que cuando bajan de peso, luego a un tiempo va a volver a tener el peso, ¿no?, más alto. Pero con la chía no pasa eso porque es un alimento. Generalmente los efectos rebotes se dan con sustancias sintéticas, ¿no? Entonces, pero sí puedo recalcar que se tiene que consumir en una cantidad adecuada, no en exceso, ¿no? Sí es buena la chía, claro, pero en cantidades adecuadas. Entonces, como sustancia sintética, ¿podría entrar en ese grupo los batidos? Por supuesto, los batidos son sustancias sintéticas porque han pasado por un proceso, ¿no? Un proceso. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Hay pero batidos buenos, se crea como dependencia del batido. Claro, hay bueno, el problema con los batidos es que intentan reemplazar a la alimentación natural, y eso es lo que no queremos, ¿no? Nosotros, las personas, hemos sido creadas para consumir alimentos naturales. Nuestro organismo está preparado para producir enzimas, para desglosar alimentos, para digerir, para deglutir ciertas consistencias y texturas. Entonces, un batido no puede reemplazar a una comida natural, porque en el batido, por ejemplo, no estamos realizando el proceso de la masticación, todo el proceso de la digestión, incluso el metabolismo, es diferente. Entonces, lo más recomendable es consumir una alimentación natural, ¿no? Y que es lo más agradable realmente, ¿no? Porque la comida es uno de los mejores placeres de la vida, ¿no? Entonces, si uno quiere bajar de peso, la clave para que no exista el efecto rebote, ¿no?, es gastar calorías más de lo que se consume. O sea, si tú consumes una dieta de 1500 calorías, hacer ejercicios por 2000 calorías, ¿no? Entonces, ahí vas a encontrar un balance negativo para que no subas de peso. Y otra cosa muy importante en el estudiante universitario es evitar el sedentarismo, ¿no? Los deportes son muy importantes. Los deportes dan salud, tanto físico como emocional, ¿no? Entonces, esa es la clave para una alimentación adecuada en el estudiante universitario. Muchas gracias por tu tiempo, Carolina. Gracias por enriquecernos con un tema tan relevante y tan importante, ¿no?, que es la alimentación en los jóvenes de ahora, los jóvenes que tienen un alto rendimiento, tienen que tener un alto rendimiento académico, no solamente por ellos mismos, sino por el hecho de exigirse a sí mismos. Entonces, de hecho, el alimentarse bien es una fuente primordial para ellos. Nuevamente, muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ti, Grace, un placer. Hasta luego, hasta otra oportunidad.